Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH. Y te cuento que el día de hoy vamos a conversar con el psiquiatra Rodrigo Dresdner acerca de su libro La tortura y el torturador, perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA. Tengo acá el libro en mis manos, lo voy a mostrar en la cámara para todos los que van a ver esta entrevista por la señal de Santiago TV. Este libro acaba de ser publicado por LOM Ediciones. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto tenerte acá en La Hora del Museo. Buenos días, gracias por la invitación. Rodrigo, bueno, partamos por el principio de esta historia. Quisiera que nos cuentes cómo nace, cómo surge este libro y también cómo fue el proceso de investigación, ¿no? ¿Qué fuentes utilizaste? Bueno, yo trabajé buen tiempo, digamos, en el servicio médico legal. ¿Ya? Esa fue una institución en la cual yo caí circunstancialmente. Nunca mi idea fue meterme en el ámbito forense. Por motivo de, que no voy a explicar acá, de fuerza mayor, ingresé a trabajar ahí y dije, bueno, mientras tanto, hasta que consiga un trabajo mejor. ¿Ya? Pero cuando ingresé ahí, y el servicio médico legal se ocupa de... ¿En qué época más o menos ingresaste Eso al servicio médico legal? Eso fue a principios de los 80. Ya. Sí. El servicio médico legal se ocupa, digamos, de examinar personas que están en conflictos con la ley, ¿ya? Generalmente en calidad, digamos, de imputados. También hay víctimas. Por lo tanto, es un cuento totalmente distinto, un área totalmente distinta al del clínico, donde uno examina a un paciente que viene por una afección, una dolencia. Claro, se entrega a uno, colabora por su... En cambio, acá era distinto. Acá, digamos, había que enfrentar personas que estaban imputadas por delitos muy graves, que han sido homicidios, parricidios, delitos sexuales, y que estaban siendo, ¿no es cierto?, imputados, digamos. Entonces se los enviaban al servicio médico legal para examinar las facultades mentales, ¿ya? Ya. Porque en caso que hubiera algún problema de orden psiquiátrico moderado o grave, podían ser eximidos, ¿no es cierto? No podían ser, digamos... Serían inimputables, ¿no? Por ejemplo, una persona con una... inimputables o no estar en condiciones de ser, digamos, ciertos juzgados. Claro, por una persona con esquizofrenia, por ejemplo, severa. Claro, por el derecho, digamos, a la defensa, por ejemplo, a mantener silencio, guardar silencio, ¿no es cierto? Ya. Entonces fue un mundo nuevo que se me abrió. ¿A ti te tocaba hacer esas evaluaciones? Claro, ahí los peritos forenses, digamos, tanto psiquiatras, psicólogos, examinamos a estas personas desde el punto de vista de la salud mental. Diagnóstico de personalidad, ¿no es cierto?, que pudiera estar, digamos, relacionada con el delito que se les imputaba, o a lo mejor cruzando con alguna afección clínica que lo hiciera inimputable. Claro, ¿ya? Claro. Esa era, digamos, nuestra tarea. Y se da mucho que gente que comete crímenes tiene problemas mentales. No es tan común. Claro, no. Y esto es importante señalarlo porque muchas veces, digamos, por prejuicios respecto de los enfermos mentales se dice que son personas peligrosas. Y son mucho más peligrosos, digamos, que quienes gozan de buena salud, ¿sí? Digamos. Claro, sí que, claro, son muchos. Generalmente los pacientes psiquiátricos tienden a aislarse, más bien a no tener contacto con los demás. ¿Ya? Ya. Y a veces, por ejemplo, en el caso de los esquizofrénicos, si llegan a cometer, por ejemplo, algún delito grave, lo hacen intrafamiliarmente, porque no salen, digamos, fuera, digamos, a cazar personas. Sí, claro. Entonces no son personas, digamos, socialmente peligrosas como existe, digamos, en el ideario. Claro, sí, que mucho viene de las películas que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Claro, donde siempre el psicópata, sí. No sé, pienso en esta película El silencio de los corderos, no recuerdo cómo se llama. Sí, el silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes, el silencio de los corderos del libro, claro. Sí, el libro, claro, sí. Que ahí siempre hay películas como de psicópatas y nosotros tenemos a partir de la cinematografía o de los libros como una imagen que de pronto se aleja de
de la realidad, porque a ustedes les toca ver. El personaje de esa película, digamos, justamente encarna a un psicópata, que es una persona que tiene sus facultades mentales normales y que sabe desenvolverse y también, sobre todo, manipular. Claro. Manipular, entonces... Claro. Pero ahí qué bueno que tocamos el tema del silencio inocente, porque ahí, digamos, el otro psicópata, este tipo que era se disfrazaba con la piel de sus víctimas, Sí. él sí era un tipo mucho más antisocial, pues no se juntaba con nadie, estaba como solo en su casa. Hay una escena ahí donde lo muestran bailando, una escena clásica de... Bueno, ese ahí no queda muy claro en la película realmente el diagnóstico, ¿no? Claro. Y ahí, con los elementos que entrega la película, como que queda en punto suspensivo la imputabilidad. Claro. Qué tan comprometido podía estar él, ¿no es cierto?, mentalmente, digamos, Claro. por todas estas cosas extrañas que él hacía, digamos. Pero tú, en tu experiencia, en tu expertise como psiquiatra y por haber trabajado en el servicio médico legal, uno como espectador de películas se debería tomar todas estas historias con pinzas, ¿crees tú? Sí, porque, bueno, siempre las películas tienen algo de ficción, que no se condice con la clínica Claro. psiquiátrica. Entonces, de repente, digamos, inventan algunas cosas o hacen aparecer personajes que en realidad no corresponden con la realidad propiamente tal. Claro. ¿Y cómo del servicio médico legal pasamos a los perfiles, ¿no?, de agentes torturadores de la DINA? Me interesa saber, ¿te tocó a ti, por ejemplo, entrevistar, revisar, ¿no?, a gente que haya torturado durante la dictadura? O sea, muchísimo. Muchísimo. No, hubo un periodo en que se empezaron a abrir todas esas causas y prácticamente nos llegaban, digamos... Militares. Todos los días, claro, ¿cierto? Digamos, miembros de la Fuerza Armada, digamos, y bueno, que estaban imputados por delitos, digamos, ¿cierto?, en el periodo de la dictadura. Sí, Claro. Sí. En el libro tú dices, y es algo que me llamó la atención, que tanto el torturador como el torturado, en los casos de violencia durante la dictadura, de violación de derechos humanos durante la dictadura, eligen olvidar, como cerrar ese pasado. Me llamó la atención eso, que tanto la víctima como el victimario de alguna forma utilizan esta herramienta de bloqueo, ¿no? Y en el caso del torturador tú dices, bueno, lo único que pueden reconocer es que cumplieron como un deber a la patria, ¿no? Pero de abrirse y de contar todas las cosas que hicieron, eso muy difícil. Claro, pero son por dos razones diametralmente opuestas. Digamos, en el caso de los imputados, ¿no es cierto?, es por el estrés postraumático, digamos, no querer recordar, digamos, todo lo que fue estar sometido bajo tortura. Claro. Entonces hay un mecanismo, digamos, ¿no es cierto?, de olvido propio, digamos. Que eso es algo natural, que todo nos pasa, ¿no? Es un mecanismo psicológico de defensa para no revivenciar experimentar esas situaciones tan difíciles. Claro. En el cambio, digamos, de los imputados, en este caso, son personas absolutamente normales desde el punto de vista mental, digamos, no tienen ningún compromiso ya que no les permita recordar ni tener conciencia de lo que hicieron. Y ahí la actitud era más bien, digamos, consciente e intencional de negarlo. Nomás. Como por un interés de no caer en las manos de la justicia, ¿no? Como zafar. Lo que pasa es que cuando uno están expuestos a un peritaje, ese peritaje después va, ¿no es cierto?, al Ministerio Público y se puede utilizar en su contra. ¿Me entiendes? Oye, lo vamos a hablar muy en profundidad, pero a partir de este tema que estamos tocando ahora, vuelvo a partir de lo que a ti te ha tocado investigar, conocer, torturar a alguien de manera sistemática, de manera prolongada, tener ese trabajo, porque era un trabajo lo que estos tipos hacían, deja secuelas secuelas psicológicas, ¿no? En el torturador. No, lo que pasa es que no cualquiera cumple con los requisitos, ¿no es cierto?, como para poder... personales para oficiar la tortura. Ya. Entonces hay una selección. Esto es como, digamos, una selección, digamos, de trabajo. Cuando uno va a un trabajo, ven, digamos, entre los postulantes quienes cumplen con las condiciones. Por lo tanto, por ejemplo, bueno, se desechaba a todos aquellos que no pudieran tener, digamos, el perfil para el torturador, ¿ya? Claro. Y eso, ¿cómo se hacía? En algunos casos, experimentándolo, a ver, presenciaron una tortura y a ver cómo reaccionaban, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Claro. Bueno, y algunas personas que realmente no soportaban esa situación, entonces, no cumplían requisitos, y en cambio otros que a lo mejor se mostraban muy entusiasmados, ya algo pasaba y como que fuera, digamos, algo se les despertaba. como el lado B, digamos, claro.
Entonces dijeron, bueno, este sí, digamos, cumple con el perfil para que después se lo puede entrenar, adiestrar para que desarrolle. Para que él también pueda torturar. Sí, claro. Está súper interesante esta conversación. Tan interesante como el libro del que estamos hablando el día de hoy, lo muestro acá en cámara. La tortura y el torturador, perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA, de mi invitado del día de hoy, el psiquiatra y escritor Rodrigo Dresdner. Lo encuentras en La Flor de Papel Merced 344 y también en laflordepapel.cl bajo el sello LOM Ediciones. Quédense todos en la sintonía de Radio USACH porque ya volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH. Y te cuento que el día de hoy estamos conversando sobre un libro bien interesante, un libro que te voy a recomendar. No es un libro fácil, digamos, porque toca temas que son duros, que son escabrosos. Me refiero a La tortura y el torturador, perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA, de mi invitado del día de hoy, el psiquiatra Rodrigo Dresdner. Rodrigo, quisiera que ahora nos cuentes un poco sobre la historia de la tortura en la sociedad, ¿no? Porque también, como nosotros tuvimos una dictadura atroz, donde se torturó, se violó los derechos humanos, de pronto... Y bueno, también está el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con los campos de concentración. Tenemos dos hitos muy, muy fuertes, muy duros en el siglo XX, pero sin embargo cuando uno hace como una mirada panorámica a la historia de la humanidad, se da cuenta que la tortura, ¿no? Como violentar el cuerpo del otro, es algo que nos ha ido acompañando, no sé si desde el minuto cero, pero ¿qué nos podrías contar acerca de eso? ¿Es algo innato del ser humano esta pulsión de... violentar el cuerpo del otro, dañarlo psicológica y físicamente? No en un contexto de guerra, porque convengamos, es distinto en un enfrentamiento a yo tengo un prisionero y lo voy a comenzar a torturar, donde él no se puede defender, no puede hacer nada. Sí, bueno, eso es lo que, a tu pregunta, eso fue una de las cosas que más me impactó, porque yo revisé incluso los textos antiguos, digamos, los tiempos, digamos, de la edad antigua, la edad media, y ya la tortura existía desde entonces, ¿ya? Y claro, uno dice, bueno, ¿en qué momento a lo mejor este hombre primitivo, o a lo mejor si nació desde el principio siempre fue así, esto de torturar a su prójimo, ¿ya? Claro. Porque cosa que los animales no hacen, pues los animales, digamos, los demás, digamos, no lo hacen. Pero tempranamente, digamos, desde la época antigua ya existían ciertos métodos de tortura y muy sofisticados, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, pero a ver, vayámonos más atrás a la época prehistórica, cuando el hombre vivía en las cavernas. ¿Habrán torturado o no? Bueno, ahí sobre eso no hay registros, ¿no? Claro. Pero algo tiene que haber pasado en algún momento si es que el hombre nació como cualquier digamos, animal, mamífero, claro, que no se torturan entre sí, dentro de intraespecie, que hizo que el hombre comenzara a torturarse, digamos, entre iguales. Claro. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de los primatólogos, ¿no? Que estudian el comportamiento de los chimpancés, los bonobos. Que es lo que más se acercan a nosotros. Claro, y por ejemplo, los chimpancés hacen guerra. Tienen guerra en clanes y todo, pero yo no escuchaba que, por ejemplo, un chimpancé tortura a otro chimpancé, ¿no? Claro. Y vuelvo a esa idea, distinto un enfrentamiento a tener prisioneros y a sus prisioneros torturarlos. Es como... Una hipótesis que se me ocurre a mí es que producto, digamos, del desarrollo, ¿no es cierto?, del cerebro humano, que fue cada vez más complejo, por ahí puede, ¿no es cierto?, haberse aparecido este tema, ¿no es cierto?, de cómo, ¿no es cierto?, obtener información mediante, digamos, el procedimiento de la tortura, ¿ya? Porque qué sé yo, los chimpancés que se asemejan a nosotros no lo hacen. No, pues no lo hacen. Entonces eso ya es una diferencia, ¿no es cierto?, que diferencia la especie humana del resto de todos, digamos, los otros mamíferos. Claro, yo he visto, por ejemplo, en el caso de los delfines, algunos cetáceos que sí hacen como estos juegos con sus presas, ¿no? Por ejemplo, con las focas, con las nutrias.
Pero se aleja totalmente de lo que estamos conversando. Quisiera ahora... Espérate, una cosa. Dime. Fíjate que en Europa hay museos de la tortura. Claro. Entonces tú empiezas a mirar cómo, digamos, ya, ¿no es cierto?, en épocas, ¿no es cierto?, muy lejanas, tempranas, ya habían aparatos de tortura diseñados específicamente para ese fin, ¿no? Claro, muy sofisticados. ¿Ya? Entonces, claro. Esto, digamos, un fenómeno esencialmente humano. ¿Y en qué momento se comienza a cuestionar la tortura, ¿no? Porque también podríamos hablar de que existe un avance, ¿no? De decir, oye, en realidad no está bien torturar a nadie bajo ningún contexto. ¿En qué momento la sociedad empieza como a levantar estas ideas de, oye, paremos el tema de la tortura, hay otros mecanismos si queremos? Esto viene, yo creo que, digamos, desde la fuente religiosa, ¿no es cierto? Porque todas las religiones, ¿no es cierto?, predican, ¿no es cierto?, la piedad, sí, el amor al prójimo. Claro, el cuidado entre los seres humanos, digamos, que nos ayudemos. Entonces, bueno, la tabla de los 10 mandamientos, ¿me entiendes? Entonces, claro. Y justamente aparecen estas reglas, ¿no es cierto?, desde lo filosófico, para ponerle un poco de coto a este comportamiento que, bueno, hubo época que estaba totalmente desatado el tema de la tortura y era normal. Claro, estaba mucho más, ahora no es normal, podríamos decir. Claro, ¿no? Uno podría decir... antes estaba validado como una forma de obtener información respecto del enemigo o de alguien que uno considera que era necesario obtener información. ¿Y si, ahora, sin embargo, curiosamente la Iglesia cae también en el tema, digamos... Con la Inquisición hay muchos casos. Con la Inquisición, donde obligaban, mediante la tortura, a declararse pecador. Claro, claro, sí. Claro, hombres y mujeres los torturaban hasta obtener estas confesiones. Sí. Quiero preguntarte ahora por la tortura en nuestro país, porque tú también dedicas unas páginas, ¿no?, a reflexionar sobre lo que podríamos decir la historia de la tortura acá en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué nos podrías contar? Porque vuelvo a esta idea, como tuvimos una dictadura horrenda, como que nuestra mirada siempre está centrada ahí, pero si uno mira, no sé, los 200 y pico años de historia que tenemos como nación, hay una constante también, por ejemplo, de tortura por parte de las fuerzas policiales a la sociedad civil. ¿O qué casos nos podrías comentar anteriores a la dictadura? Bueno, por lo menos hasta donde yo me acuerdo, digamos, por lo menos Policía de Investigaciones de Chile, digamos, sí tenían unas maquinitas con electricidad que yo me acuerdo cuando chico, y tenían un nombre, no me acuerdo, y era Voz Populi que, digamos, lo aplicaban, claro, con los detenidos, digamos, ¿cierto?, para obtener información. Claro, claro. Sí. Ya, vamos ahora a otra pregunta que ya me la respondiste en parte, pero quisiera volver sobre esto. ¿El torturador nace o se hace? Todos podemos llegar a ser torturadores, y esto lo quiero enlazar también con la idea de Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal, donde dice, bueno, en realidad estos tipos eran funcionarios, era una burocracia organizada para exterminar a un pueblo, ¿no? En el caso del pueblo judío. Pero me gustaría conocer tu opinión respecto a si todos somos potenciales torturadores o hay que tener algunas características súper específicas y cuáles son. No todos somos potenciales. Como en todas las cosas, digamos, en todos los ámbitos de los oficios, de las profesiones, existe, ¿no es cierto?, la vocación, lo que se llama, ¿ya? Y bueno, eso en el fondo tiene que ver con los perfiles de personalidad. Y personas que tienen, bueno, ciertos tipos de rasgos así sádicos o antisociales, ¿ya? O eso, digamos, ¿no es cierto? Falta de empatía, por ejemplo, es un rasgo que... Sí, pero tiene que haber algo mucho más, digamos. O sea, porque la falta de empatía puede ser que la persona solamente sea, no sé, un estafador, digamos. Claro. Pero un estafador no necesariamente va a ser un torturador. Pero el general dolor, ¿no es cierto? El tema, ahí, digamos, aparecen también, si una persona tiene rasgos sádicos, evidentemente puede ser torturador, pero puede no serlo. ¿Sí? Claro, porque solamente no va a querer meterse, digamos, ¿no es cierto?, en problemas judiciales o... No, porque su objetivo no es obtener información, digamos, es disfrutar con el dolor, digamos, de la víctima. Entonces ahí hay un cruce, ¿no? Como entre el trabajo que tengo que desempeñar y mis pulsiones de base, podríamos decir, ¿no? Sí, por ejemplo, personas con rasgos sádicos también, esto está ligado también en el ámbito del plano sexual, donde, bueno, hay locales donde las personas... Claro, van a pegar o que te peguen en el sadomasoquismo, en el bondage, claro. Exacto, claro, sí. Esos son los
son los rasgos, entre comillas, oscuros, digamos, del ser humano, pero que existen. Claro. Sí. Pero lo que tú nos explicas, o sea, una persona que tenga poca empatía con el resto, como un estafador, por ejemplo, un cuentero, alguien que es capaz de quitarle la casa a una familia, Sí. ese mismo sujeto que tiene este rasgo no necesariamente va a torturar a alguien. No, porque usa otros recursos. Y lo mismo, Claro. a personas a las que les gusta el sadismo en la intimidad, ¿no? El sexo duro, no necesariamente van a convertirse en torturadores, ni son potenciales torturadores. Claro. ¿O sí? No, no. El tema de cómo, claro, la personalidad se va conformando a lo largo, digamos, de la infancia y se estructura al final de la adolescencia. Ya. Ahora, ¿qué factores influyen? Siempre, por supuesto, los ambientales, la familia, pero digamos también, digamos, pareciera que hay temas, ¿Hay cosas innatos? temas hereditarios ahí Ya. también, sí que pueden venir con eso y que eso digamos, ¿no es cierto?, como potencial se activa, digamos, a lo largo, digamos, del desarrollo, digamos, del crecimiento, Claro. o no se desarrolla y queda ahí latente. Claro, es interesante porque hay cuestiones que uno se da cuenta que son rasgos de familia, por ejemplo, donde el abuelo era bueno para el dibujo, después el hijo era bueno para el dibujo, y los hijos de ese hijo, y como que se mantiene esa Sí. cualidad, podríamos decir, pero en este caso... Pero, por ejemplo, pueden haber personas con rasgos sádicos que les basta con ver películas sádicas. y quedan ahí en la fantasía. Claro, con el que no se satisfacen, no tienen que, digamos, recurrir a desarrollarla, digamos. Claro. Y hay edades de la vida donde nosotros podemos ser más sádicos, porque pienso, no sé, en la infancia, en la adolescencia. No. Los niños chicos no son sádicos, digamos. Lo que pasa es que todavía, digamos, no tienen internalizadas las normas sociales. Ya. ¿Ya? Entonces son muy básicos, primitivos, podríamos decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿ya? Y que requieren, ¿no es cierto?, que con la educación familiar, digamos, y social, ¿no es cierto?, Claro. se eduquen, digamos, y después respeten, digamos, las normas sociales. Entiendo. Rodrigo, me saltaría la canción, seguiría conversando contigo, pero tenemos que parar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Voy a volver a nombrar el título del libro del que estamos hablando hoy: La tortura y el torturador, perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA. Quédense en la sintonía de Radio Usach porque ya volvemos con más entrevista. Ya estamos de regreso en La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, mi programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach. Y les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre este libro que tengo acá en mis manos. Es un libro bien, podríamos decir, duro, es crudo, pero yo siento que es una lectura súper necesaria. Se llama La tortura y el torturador, perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA, de mi invitado de hoy, el psiquiatra Rodrigo Dresner. Rodrigo, para ustedes, los psiquiatras forenses, la gente que se dedica a su vida profesional a investigar este tipo de mentes, de personalidades, ¿es posible para ustedes como establecer que alguien tiene estas tendencias sádicas antes, digamos, de que torture a alguien solo a partir de una conversación, por ejemplo? Muy buena la pregunta, porque se tiene la idea de que los psiquiatras leemos la mente. Ahí, claro. Claro, y no es así, no. O sea, uno podría a lo mejor sospechar algunas cosas, ¿ya? Con pequeños detalles, ya, porque hoy día una persona que tenga un perfil sádico lo va a ocultar, lo va a disimular, ¿ya? O sea, no se va a mostrar, evidentemente va a tener ese cuidado. Pero, digamos, a través de ciertos comentarios, a veces coloquialmente, digamos, o de repente que la persona disfrute con una cosa que de repente uno le puede llamar la atención y va, esto le generó... Por ejemplo, hay algo que es súper común y lo voy a contar abiertamente. Yo he tenido amigos y amigas que les gusta, y cuando éramos más chicos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, hasta los 20 y tantos, les gustaba ver estos videos de accidentes tremendos, de muertes, de decapitaciones, cosas así que a mí ya en un momento me parecían demasiado truculentos. Como, ¿hay que tener ojo con esas señales, por ejemplo? Bueno, depende de qué edad, porque en la adolescencia el adolescente experimenta muchas cosas. Claro, ¿Ya? uno quiere conocerlo todo, experimentar todo. Pues si ya, digamos, ya va entrando al final de la adolescencia, entrando y se queda pegado. Entonces ahí, digamos, hay que tener ojo. Sí, hay que... Porque yo me lo he preguntado, cuando yo era niño, me gustaban mucho las películas de terror, las películas gore,
Pero era todo ficción, digamos, eran muñecos con sangre. Sí. Pero en algún momento cuando empieza Internet, uno tiene acceso a material que, claro, es gente de verdad muriendo de verdad. Entonces, ya como que yo no quise saltar ese charco, pero sí me di cuenta que había muchos amigos con los que compartíamos gusto por estas películas de terror y cosas de ese tipo, claro, se pasaron a esto otro, pues yo me decía, oye, pero en realidad esto ya me supera, yo no fui capaz, ¿no? Entonces, pero tú me dices, si se supera la adolescencia y uno ya como adulto se queda pegado en ese tipo de contenido, podría ser una señal de que hay algo que está raro ahí. Sí, y puede que ese sería un indicador del rasgo, pero aún así no significa que lo vaya a llevar a la práctica también. Exacto. ¿Ya? Y en ese caso, ¿no es cierto?, el que existen estas películas para este tipo de personas y que se queden conforme con eso y satisfagan esa necesidad es positivo. Porque no le hacen daño a nadie. Porque no van a afectar a la sociedad. Te entiendo. Quiero que ahora pasemos digamos que volvamos a la tortura, pero desde los torturadores institucionales, podríamos decir, nuestros agentes del Estado que su trabajo era torturar compatriotas por motivaciones políticas. ¿Dónde se estudia la tortura? ¿Dónde se desarrollan los métodos de tortura? Porque es una ciencia, ¿no? O sea, hay métodos, hay manuales, hay toda una formación. No es llegar y torturar a alguien. Porque la idea también, me imagino que es el resultado, o sea, lo que se busca es que esa víctima, ¿no? Ese prisionero te entregue información. Pues. No es matarlo necesariamente, es sacarle información, lograr algo, obtener un objetivo, que no es la muerte. Sí. Bueno, la tortura, toda comportamiento o acción humana, ¿cierto?, se puede institucionalizar y se puede, digamos, desarrollar, ¿ya? Y, por ejemplo, bueno, yo no creo que en nuestro país, digamos, exista, pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí, digamos, que siempre están en guerra, no sé, pues están metidos... Claro. Dentro del ejército, sí, digamos, se toca este tema, se prepara a gente cómo obtener, ¿no es cierto?, información del enemigo. Y con también, técnicas de tortura. Y también cómo soportar la tortura, digamos, claro. sin entregar la información al enemigo. Claro. Y eso se estudia científicamente. Hay digamos, ¿no es cierto? Hay otros psiquiatras que están... Sin duda, y claro. psicólogos también, sí, claro. que también están ahí, digamos, trabajando ahí. ¿Cómo poder quebrar la voluntad? En esa área, claro, cosa que en Chile no existe eso. Claro, claro. Pero tú me dices que parte de los cursos de formación militar incluyen, ¿sí? Técnicas de obtener información incluso, digamos, en esa formación se hace que se practiquen, digamos, acciones de tortura entre sí. Claro. ¿Ya? Que la experimenten también en calidad de víctima y entre los compañeros, digamos, por decirlo, del curso. Claro. De la promoción. Oye, pasemos a ver algunos de los perfiles que aparecen en el libro. Bueno, partamos por Manuel Contreras Sepúlveda, el Mamo. Cuando yo leo el perfil que tú haces, me llama la atención por una parte que era un tipo, digamos, muy destacado como en su carrera militar, sacaba buenas notas, lo estábamos conversando fuera de micrófono, como esta idea de que era un gallo que de verdad se destacaba intelectualmente respecto a los otros militares, pero también al mismo tiempo tú dices que tenía una fría racionalidad, un férreo autocontrol y una nula empatía ni capacidad de sentir piedad por el otro. Cuéntanos, a partir de tu investigación, las conclusiones que sacas de Manuel Contreras. Yo diría que no tenía empatía por el enemigo. Ya. Él en la vida cotidiana terminaba su trabajo, se iba para la casa. El tipo era padre de familia, tenía nietos. Tenía una vida normal igual que cualquiera de nosotros. Pinochet también, pues de hecho los nietos dicen que era buen abuelo. Sí, claro. Pero por ejemplo, un médico en su casa no está hablando de cosas médicas, examinando. No, se sale de eso. Termina su trabajo y en la casa, digamos, es papá, esposo, riega las plantas, cuida al perro. Comparte con los amigos, qué sé yo, claro. Sí, entonces, claro. Sí. Y en el caso de Manuel Contreras, por ejemplo, hay cosas bien curiosas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el caso de Luz Arce Sandoval, esta mujer que que fue torturada y que en algún momento Manuel Contreras le ofrece que trabaje en la DINA. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo Bueno, es que ese otro rasgo de Manuel Contreras, digamos, que el tema, digamos, de la manipulación. De la manipulación. O sea, en el fondo, esto a lo mejor él, digamos, en alguna capacitación que él hizo, ¿no es cierto?, ahí en Norteamérica, le enseñaron cómo, ¿no es cierto?, quebrar al enemigo, ¿ya?, y después pasarlo para el bando de uno. Claro. ¿Entienden? O sea, llevarlo a situaciones extremas y cuando el enemigo está ya
quebrado, ¿no es cierto?, psicológicamente, le ofrece ayuda. De repente no es tan raro eso. Un gesto. Todo esto está estudiado por psicólogos, ¿no es cierto?, en Norteamérica. Yo sé que sí. ¿Ya? Ahí, digamos, el tema de la guerra de Vietnam y todas las experiencias que he tenido, ¿no es cierto?, ese país, digamos, en países extraños donde, digamos, hay intervenido militarmente. Se desarrolla esta estrategia de pasarse. Claro, no es como, digamos, los países que ¿no es cierto?, entrenan su ejército para la defensa de la patria nomás. El respeto, digamos, ¿no es cierto?, la soberanía, ¿no? Sino que esto es ir a meterse a un terreno ajeno, donde digamos, son extraños y tienen que, ¿no es cierto?, se exponen, ¿no es cierto?, digamos, que se lleva mucho riesgo, porque, digamos, ahí, digamos, las fuerzas locales incluso no van a tener muchas veces el apoyo del pueblo, claro. En general, digamos. En el caso de Manuel Contreras, tú también señalas que él tenía rasgos como narcisistas, ¿no? Que era un tipo muy egocéntrico, al punto de, vuelvo a este caso de Luz Arce, porque en algún momento él se llega a tomar una fotografía con las 3, entre comillas, mujeres que había salvado, ¿no?, de torturadas por la dictadura, y se saca una foto y da un discurso diciendo como: yo las salvé a ustedes, ahora tienen una nueva vida, ya no tienen nada que temer. Sí. Eso también, el narcisismo y el sadismo son amigos, podríamos decir, son rasgos comunes. Cuando el rasgo sádico, ¿no es cierto?, se colude con el narcisismo, es tremendamente peligroso esa persona. Ya. Porque el sádico simple vive su sadismo, digamos, en forma bastante como más reservada. Pero el narcisista quiere, ¿no es cierto?, poder. Necesita mostrar. Sí. Que en el caso de este sí. tipo, yo me imagino, o sea... Y claro, cualquier persona con poder, cualquier acción que haga, digamos, va a incidir mucho más, digamos, porque lo que haga, digamos, va a repercutir, digamos, en el resto de la sociedad. Claro. Entonces, ahí habían dos rasgos que tenían... Pero además acá está todo el tema de la doctrina, ¿ya? O sea, que si yo... los oficiales en ese tiempo del ejército chileno tenían como una especialización, ¿no es cierto?, como un magíster, por decirlo de alguna manera, en los centros, digamos, ¿no es cierto?, de preparación de Estados Unidos. La Escuela de la América. Claro que y de ahí llegaban todos, digamos, militares, digamos, ¿no es cierto?, de los distintos países de Latinoamérica. Claro, y ahí aprendían todas estas técnicas de... Y esa especialización lleva de la mano de una ideología también. Claro. Entonces, Rodrigo, tenemos que hacer nuestra última pausa, pero nos queda un último bloque para seguir conversando acerca de la tortura y el torturador, perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA. Quédense todos en la sintonía de Radio USACH, porque ya volvemos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso, último bloque de la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende la señal de Radio USACH. Y también Santiago TV. Eso se me había olvidado decirlo el capítulo de hoy. O sea, no había hecho mención a Santiago TV. Les cuento que el día de hoy estamos conversando sobre este libro que es bien tremendo, es una investigación necesaria, yo diría, la recomiendo, pero no es un libro de fácil lectura porque toca temas bien oscuros de nuestra sociedad, ¿no?, de nuestra historia reciente. Se llama La tortura y el torturador, perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA, y me acompaña su autor, el psiquiatra Rodrigo Dresdner. Rodrigo, para cerrar con Manuel Contreras, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves tú la relación que él tuvo con Pinochet, ¿no? Porque ahí él se mostró muy como un férreo defensor, pero en algún momento esta defensa se quiebra, ¿no? Ahí había un rasgo como de complicidad muy fuerte entre estos dos sujetos. Lo que esto, digamos, se quiebra con el asesinato de Orlando Letelier, ¿no es cierto?, en Washington. Ya. Porque Estados Unidos, digamos, por lo menos las Fuerzas Armadas, digamos, eso le costó o el ejército, apoyo. Era como el padrino de Pinochet, como de otras dictaduras en Chile, y que desde ahí eso le costó el apoyo de Estados Unidos a la dictadura. Lo que pasa es que ¿qué fuerza externa osa ir a la capital, ¿no es cierto?, del país más poderoso del mundo, claro, en el mismo corazón, y cometer
cometer, digamos, un asesinato. Un atentado, claro. Y además de una norteamericana. Claro, Ronnie Moffitt. Eso fue lo imperdonable, yo creo, ¿ya? Porque si no era muerto, digamos... ¿Se hubiese muerto solo Orlando Letelier? Sí, quizás, digamos, bueno, mucho alegato, a lo mejor alguna sanción, pero esto ya excedió. ¿Por qué? Porque tocaba a la misma ciudadanía norteamericana. O sea, Exacto. mataron a una persona, se metieron en nuestro territorio, en nuestra tierra, digamos, ¿ya? ¿Y tú dices que eso comenzó a mellar la relación entre Contreras y Pinochet? No sé si melló entre... Ya, pero lo que sí obligó, ¿no es cierto?, a Pinochet, digamos, a sacarlo, digamos, porque ya. de alguna manera hacer un gesto a Estados Unidos, ya, bueno, yo voy a sacar a estas personas que estuvieron en esto, ¿no es cierto? Dale. Oye, vamos ahora a otro de los perfiles que también es interesante porque es muy distinto de Manuel Contreras. Quiero que nos cuentes sobre Pedro Espinosa Bravo. Yo diría que Pedro Espinosa Bravo era un empleado ejemplar, ¿no? Un tipo que cualquier empresa se lo querría. Es decir, llegaba a la hora, era esquemático, le gustaba hacer planificación. O sea, era un tipo... Era una persona organizada, responsable, muy leal. Digamos, cualquiera de estos muy leal, digamos, captadores de... Sí, y así. Hubiese pasado cualquier prueba de empleabilidad. O sea, era un tipo que yo lo hubiese querido en mi empresa, digamos, si hubiese sido un torturador, digamos, pero tenía estos rasgos. Y te lo pregunto porque me llama mucho la atención, ¿no? Como este perfil que parece que es tan normal. Sea, no por justificarlo, porque cada uno, digamos, tiene que ser responsable de sus acciones y decisiones, pero él, digamos, era una persona, un perfil muy leal, digamos, ¿no es cierto?, y muy trabajador, muy responsable, digamos, ¿cierto?, con su trabajo, su institución, sus superiores, ¿ya? Y incluso, digamos... Eso, pero ponte tú... Hasta el final, digamos, fue leal, digamos, ¿no es cierto?, a su jefe máximo, que fue... Ese rasgo de obediencia ciega, en este caso a una institución como el Ejército, a las Fuerzas Armadas, ¿dialoga bien con el sadismo? ¿Tú lo ves como una constante o en este es un caso específico? No, él no era una persona con rasgos sádicos. Ya. No, él era una persona, digamos, un funcionario. Con un alto sentido del deber, ¿ya? De su deber, ¿no es cierto?, institucional, lo que a él le tocaba hacer, ¿ya? Y cómo organizarlo de la mejor manera para que, ¿no es cierto?, lo que se le pedía desde arriba se cumpliera. Claro. ¿Ya? Y él prácticamente no participaba, digamos, en las torturas, salvo, digamos, hay un solo registro donde él, digamos, en un momento tiene que ir, digamos, pero en forma pasiva. ¿Ya? O sea, claro, a él le tocaba ser como el policía bueno, digamos, ¿no? Como más, ¿no? Ni bueno siquiera. Si no tenía contacto con la persona que estaban torturando. Ya. Él, digamos... hay un solo registro donde él, digamos, participa en la tortura que se hace ahí en el sur, ahí, ¿cómo se llama?, del alemán En Polchefer. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ahí, digamos... en Villa Baviera. Ahí se estaba torturando a alguien. Y él, digamos, para dirigir un poco el interrogatorio en un segundo plano, sin hacer preguntas, estar escuchando lo que se le sacaba al preso detenido, él iba más orientando cómo seguir el interrogatorio. Claro. Pero él no fue, digamos, un torturador, digamos, activo en los hechos mismos, sino que él, digamos, claro, a él le interesaba la información que se obtenía, digamos, de esa práctica de la tortura. Claro. Y después la analizaba y, bueno, de ahí sacaba una serie de conclusiones y consejos y conectaciones para cómo seguir, digamos, a lo mejor en la persecución de los opositores. O sea, quiero insistir que ese perfil, digamos, podría haber estado perfectamente como, no sé... gestión de carga internacional, a cargo de una constructora. En cualquier empresa. En cualquier empresa, habría ¿cierto? sido, claro, ese tipo de persona. Un funcionario muy responsable. Que soluciona problemas, que hace la pega bien. Sí, exacto. Es curioso, ya. Lleguemos al tercer perfil que tú me decías fuera de micrófono, que era el que más como que te llamaba la atención a ti, es Armando Fernández Larios. Sí. Cuéntanos acerca de él, por favor. Bueno, él digamos, tiene rasgos psicopáticos, ¿no? ¿Ya? Y él... a pesar de su temprana edad cuando él ingresa porque, bueno, él es hijo de un oficial que estaba cumpliendo, digamos, labores, digamos, en Norteamérica y se viene para acá, ¿no es cierto?, a hacer su... Claro, él nace en Washington. Claro, y después viene acá para formarse como militar, ingresa a la escuela militar, pero él ya, por su personalidad, ¿no es cierto?, de tipo psicopático, él va acomodándose y buscando un lugar donde poder, ¿no es cierto?, hacer lo que él le nace. ¿Ya? Claro. Y en eso... Él tempranamente, si él era un teniente, un subteniente, ¿ya? Y
y de puro, por decirlo, no sé, metido, qué sé, en la toma de la moneda, él destacó por su osadía, qué sé yo, llamó la atención de todos los militares que eran mucho mayor que él. Dijeron, oye, este cabrón, mira, tiene muchas condiciones. Claro. ¿Ya? Y entonces ahí eso llamó la atención, ¿no es cierto?, de Manuel Contreras. Y después, digamos, él pidió, ¿no es cierto?, participar en la caravana de la muerte, y esos eran puros oficiales de larga trayectoria, y cuando llega, todos le decían, ¿y este cabro qué hace aquí con nosotros? Sin embargo, demostró que incluso tomó muchas decisiones propias. Se arrancaba, pero eso contraviene un poco la estructura del ejército, ¿no? Totalmente. Y eso Contreras, si él no hubiera, digamos, rendido hubiera tenido un buen rendimiento porque se lo mandó, lo habría sacado de ahí. Pero le llamó la atención y le gustó a Manuel Contreras esa ¿cómo se llama?, iniciativa propia. Necesitaba gente que de repente tuviera ocurrencia, digamos, de cómo... Claro, y este Armando Fernández Lario, entiendo que también él, ¿cómo se comporta después con sus colegas, con sus compañeros de arma, no? Bueno, él tiene en la bibliografía lo que queda súper oscuro es cómo era su vida privada. ¿Ya? Ahí no se sabe. Solamente, digamos, hay registro, digamos, de información de cómo él, digamos, ejerció como miembro, digamos, del ejército, ¿ya? Y bueno, y en algún momento él corría con colores propios para darse gusto, digamos, de que eran excesivos, pero que a Manuel Contreras no le importaba mientras no afectara el funcionamiento general de ahí de la DINA. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Tanto Manuel Contreras como Armando Fernández Lario tenían rasgos psicopáticos, dirías tú, desde tu posición de... Para mí que tenía rasgos psicopáticos, francamente, era Fernández Lario. No Manuel Contreras. Manuel Contreras, digamos, quizás tenía algunos rasgos, digamos, más de tipo sádico. Pero porque Manuel Contreras también participaba en las torturas. Claro, aquí en el libro tú citas un par de casos, sí. Incluso está presente en una violación a un Claro, pero hombre. pasa que el psicopático no se caracteriza por ser cruel. Ya. No, sino por hacer lo que le hace, darse los gustos nomás. Y si en un momento él, digamos, se aburre de lo que está haciendo, se va para otro lado. ¿Me entiendes? Pero... O sea, ese deseo de satisfacer mi necesidad ahora ya. Claro, pero Fernández Lario, digamos, le llamó mucho la atención esto, digamos, de la adrenalina dentro del ejército, digamos, estar persiguiendo gente, torturándola, cazándola, se entretuvo mucho con eso. Claro. Pero él se daba gustos propios, qué sé yo. Cuando a él lo pusieron ahí, digamos, le dieron un cargo en este otro cuartel que era secreto, que estaba ahí en La Reina, no recuerdo bien el nombre, donde estaba la gente que finalmente iba a ser, digamos, eliminada. No es la venda sexy, no. La venda sexy, creo. ¿La venda sexy? Sí, claro, bueno, él, digamos, lo dejaron a cargo de eso. Y él, digamos, hay un episodio donde él llega en la noche, tipo 3, 4 de la mañana, llega él con un amigo, era el comandante ahí, y pide que le saquen uno. Solo para degollarlo, le abrieron ahí el vientre, vivo. Y después llamó al empleado y dijo, ya, sácalo y limpia acá. Y se fueron a tomar un café. Como si nada. Nada. Eso, digamos, ya es psicopático. Claro. Porque ahí incluso él ya es como que excede también, incluso se arranca con los tarros, como se dice. Digamos. Claro. Más aún, digamos, de acuerdo a los cánones, digamos, del ejército. Rodrigo, podría seguir conversando contigo perfectamente otra hora. De verdad que es un libro que nos invita a la reflexión, pero se nos acabó el tiempo. Si te quieres despedir, este es el momento. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, para aquellos que se interese en leer el libro, bueno, de alguna manera va a ser muy fuerte, porque digamos este es el lado oscuro, digamos, de lo cual nunca se ha hablado. Claro. Nunca se ha hablado ni se ha investigado de lo que fueron esos años, digamos, bueno, de oscuridad en Chile durante la dictadura. Exacto. Voy a repetir el título para los que lo quieren comprar. Se llama La tortura y el torturador, perfiles psiquiátricos de agentes de la DINA del psiquiatra Rodrigo Dresdner. Lo encuentras seguro en La Flor de Papel, Merced 344 o en www.laflordepapel.cl bajo el sello LOM Ediciones. No me queda más tiempo, solo despedirme. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un gran abrazo y chao. Esto fue La Hora del Museo,
Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USAT 94.5.